8 kilómetros para que acabe el rally. Venerando, buenas tardes. Muy buenas tardes. No vamos a agafar a Cohete y a Ping. A ver, es el que pero lo tienen en la mano. Lo tiene muy en la mano, queda un tramo, una distancia más que suficiente para tomárselo con toda la calma del mundo. Creo que si no hay ninguna novedad, pues tendremos a José como vencedores. Y fíjate que los dos han tratado de mantener máxima seguridad en estos últimos dos tramos, llevando incluso ruedas de agua en el maletero atrás por si aparecía el agua, que de momento no lo va a hacer y no lo ha hecho durante toda la tarde. Eso que estáis viendo ahora es la imagen de la zona de control stop y la zona donde se va a realizar la celebración oficial de los vencedores del Rally Villa de Llanes. Poco a poco ya empieza a aparecer la gente, seguro que poco a poco empezará también a aparecer por ahí miembros del equipo del Skoda Recalvi Team, porque Patricia, que está en esa zona donde dentro de unos minutos va a llegar ya las primeras unidades. Recordemos, los 10 primeros clasificados van a salir en orden inverso, así que Patricia ahí poco a poco empezará ya a coger temperatura para ver la celebración de la que será la segunda victoria de Cohete aquí en Llanes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como bien dices, desde Buelna empieza a haber mucha gente, mucho público, muchos aficionados que vienen a ver a esos protagonistas de esta 48 edición del Rally Villa de Llanes. Poca gente todavía, eso sí, del equipo de Cohete. Sí es cierto que hay gente de Recalvi, muchos aficionados con camisetas, pero todavía estarán esperando a que se acerque por aquí. Quedan 8 kilómetros por delante que están a punto de comenzar para ver aquí de nuevo una victoria asturiana, la segunda en este caso para Cohete Suárez y Alberto Iglesias Pin. Así que en cuanto comiencen a llegar por aquí los protagonistas, como siempre, hablaremos con ellos. Gracias, Patricia. Tenemos claro que Cohete y Pin van a ganar, porque claro, si echamos un vistazo a la clasificación, por si hay algún despistado que no se ha dado cuenta que hoy había Rally Villa de Llanes, pues os podemos decir que la clasificación, obviamente, Cohete, Suárez y Pin mantienen una ventaja pues de 1 minuto respecto al segundo equipo clasificado, que lo forman Pepe López y David Vázquez. Este es el tramo, estos 8 kilómetros y 300 metros que tienen por delante. Será la segunda pasada por el mismo. Evidentemente no va a haber ningún tipo de sorpresas. Hay que recordar que, por ejemplo, sí, en la primera pasada hubo una neutralización temporal por la salida de carretera del líder de la Clio Trophy Spain, que ha perdido las posibilidades de, en este caso, de sumar en el Rally Villa de Llanes. Y en principio no deberíamos de tener muchas sorpresas. Prácticamente los deberes están casi todos hechos, salvo en la pelea por el segundo puesto. 4 segundos separan a Pepe López de Álvaro Muñiz Mora, que recordemos en la anterior sección tenía problemas. Él decía si tenía problemas con el turbo, no daba la sensación, quizás más con el tema del manguito, porque lo hablábamos, ¿no? Si fuese el turbo hubiésemos visto humo blanco. Bueno, la verdad que, como tú bien dices, la única pelea que queda por dilucidar puede ser ese segundo puesto. De todos modos, la diferencia, aunque tan solo son 4 segundos de diferencia, se me antoja suficiente para que quede como segundo clasificado Pepe López, porque son solamente 8 kilómetros. Estamos hablando de que tendría que quitarle prácticamente 2 segundos por kilómetro tendría que quitarle medio segundo por kilómetro, y me parece, dado cómo están rodando los dos y los tiempos del último tramo, me parece una diferencia realmente excesiva. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede y cómo va transcurriendo el tramo, pero repito, medio segundo por kilómetro me parece mucho, tal como estaban rodando los dos en la jornada de hoy. Pues parece complicado, veremos, quedan 8 kilómetros y ahí sí que vamos a salir de duda realmente de qué es lo que va a ocurrir al final de este Rally Villa de Llanes, donde también tenemos, obviamente, si hablamos de equipos asturianos, destacar también el papel de Pepe Álvarez y Diego Sustacha, que ahora mismo están situados en la 6ª posición de la clasificación general, y también destacar, por ejemplo, lo cerca que tiene ya Adrián y Andrés Blanco la victoria en la Copa Hyundai,
y por supuesto también la de Esteban Ballín dentro de la Junta Irene Caso en la Sandero Eco Cup. Tenemos a Juanma Mañá, que es el líder de la Clio Trophy Spain en este Rally Villa de Llanes, que va a ser el primero que va a abrir la acción en este último tramo del rally. Sale el líder de esta Clio, se ha mostrado muy sólido durante los 2 días, ha sabido sobrevivir y además lo hace con un copy que yo creo que sabe mucho de lo que es este rally en el oriente del Principado, con experiencia y sobre todo recorta puntos en la Clio Trophy. Juanma Mañá con esta victoria no logra alcanzar el liderato, pero sí que va a poner divertida la resolución. Sí, quedan todavía 2 pruebas, queda el Rally Ciudad de Valencia, creo, y la Nucía, sí. Con lo cual, bueno, son 2 pruebas todavía. Se aprieta más porque el accidente, repetimos, que ha tenido el líder en esta pasada anterior, que pudimos ver en directo de la Copa, bueno, con lo cual ese 0, en fin, hace que Mañá recupere sus posibilidades, ¿no? Ya vemos también ya listo para tomar la salida al equipo femenino, sí, el único de este rally de Villa de Llanes, Nuria Pons y María Esther Gutiérrez, que están a punto de confirmar que entren dentro del top 10. Es sin duda un gran éxito para esta dupla. Marchaban en la 9ª posición, de ahí que el primero en tomar la salida fuese Mañá. Y bueno, pues nada, la verdad que están haciendo un muy buen rally. Ya han estado hace 15 días disputando el Rally Princesa, es la primera vez que participan, bueno, el Rally Princesa y Villa de Llanes, la primera vez que participan en pruebas en Asturias. En el Rally Princesa lo hizo con un N5 y en este caso con su habitual Skoda de asfalto, ¿no? Es una piloto que viene con un programa de deporte femenino balear pues para 2 temporadas, es decir, esta y la siguiente. Y esta es un poco pues a modo de rodaje y de ir cogiendo experiencia y aprendiendo un poco los tramos de aquí, ¿no? Pues va a poder decir, a falta de esos 8 kilómetros, que ha cerrado tanto el Rally Princesa de Asturias como el Rally Villa de Llanes, dos de las grandes pruebas a nivel nacional en términos de automovilismo, hablando de rallies, dentro del top 10, con 22 años esta mallorquina. Es jovencísimo, y repito que habrá que tenerla en cuenta. Que lo está haciendo muy bien, porque ya tanto en el Rally Princesa sobre tierra, que tenía menos experiencia, como aquí sobre asfalto, que obviamente es su primera participación, como decíamos, pues está obteniendo un muy buen resultado. Esa 9ª posición yo creo que así lo ratifica. Ya está en tramo también, repetimos, salen cada 2 minutos para recordárselo a los telespectadores, y ya el siguiente que debería de tomar la salida debería de ser, si no me equivoco, José Luis García, que ya enseguida llegará. Mira, ahí tenemos ya a Juanma Mañá y David Fernández en la zona del pueblo de Tres Guerres, acercándose. Ahí es donde por la mañana, por la tarde, en la primera pasada por esta especial, hubo ese problema de JJ Pérez, que tuvo que abandonar con esa salida de carretera. Imagen aérea la que estamos viendo en esta zona, completando los últimos 8 kilómetros. Había amenaza de posibilidad de que cayese alguna gota a lo largo de la tarde. Eso ha hecho que prácticamente gran parte de los equipos, sobre todo los que se estaban jugando algo importante, incluso calzasen en el eje trasero de los vehículos 2 ruedas de agua, por si acaso, porque daba la sensación de que podía aparecer levemente la lluvia. Es verdad que casi con todo ya resuelto, nadie ha querido arriesgar más de la cuenta, y por si acaso, por seguridad, habría que ponerlo. Sí, todos van con 4 ruedas de seco, lo que sí que ocurre que la posibilidad de llevar 2 en el maletero, como se suele decir, esas 2 sí que la mayoría han elegido que sean de lluvia, por si acaso, porque al menos, bueno, pues tendrías 2 neumáticos de lluvia. De momento, la verdad que aunque ha bajado mucho la temperatura y se ha nublado también muchísimo, de momento aquí no llueve. Mira, aquí tenemos a José Luis García y Dani Cue. José Luis García, Dani Cue con el Skoda, a punto de tomar la salida para cerrar este Rally Villa de Llanes, después de, insisto, de completar un fantástico Rally Princesa de Asturias, donde terminaron en la 5ª posición.
Es un piloto que además lleva corriendo varias ediciones de este Rally Villa de Llanes. Esa vinculación además tiene con Dani Cue, con la familia Cue, pues le ha permitido venir en varias ocasiones aquí al oriente del Principado. Además, la última vez que corrió en el 2022. Y otro piloto, otra dupla que no ha tenido un Rally de Villa de Llanes fácil, como son José Luis Peláez y José Murado, con problemas. No han estado cómodos hoy por la mañana. Sí, no, ni por la mañana y desde ayer. Y ayer todo también. El día mira, ahí vemos ya a Nuria Pons y María Esther Gutiérrez acercándose a ese punto intermedio del pueblo de Tres Guerres, donde cambian de carretera para pasar, digamos, lo que es del valle, subir a la montaña y bajar a donde finaliza la carretera en el pueblo de Huelna, ¿no? Donde finaliza esta especial y este rally. Sí. ¿No? Que todos ya esperamos, ya tenemos los tiempos de mañana en el primer punto intermedio, un tiempo de 2:31. Enseguida nos tendrá que llegar el tiempo de Nuria, porque es por ahí cerca. Ahí era donde veíamos el incidente esta mañana, en la primera pasada, en esta curva. Es un tramo, como vemos, muy complicado, muy técnico. Ahí se acercan a ese cruce a derechas, que es donde se produce ese cambio. Se sube, pues por el pueblo y enseguida se crestea la montaña, se empieza el descenso, con una horquilla a izquierdas prácticamente llegando al final bastante amplia, y de ahí ya pues a línea de meta para cerrarlo, además en una horquilla. Sí. Mira, mejor tiempo de momento para Nuria. Sí, mejor tiempo de momento. Tan solo una décima en el punto intermedio. No, una décima por detrás de Por detrás, perdón, sí. Es un tramo muy rápido. Mira, ya está en línea de meta. Sí, ya tenemos a meta Juanma Mañá. No sé si Patricia tenemos por ahí. A ver qué nos cuenta cerrando la victoria para Juanma Mañá. Ahora sí que sí, Ahora sí que sí, ya. Nada, muy contentos. Ha sido, la verdad, que un fin de semana perfecto. Nada, pues ya te digo, contentísimos. Bueno, estamos acostumbrados a ganar, así que bueno. La estrategia marcada desde el principio se cumplió, Sí, bueno, a ver, no había una estrategia así definida, pero bueno, fue saliendo y bueno, pues hoy la verdad es que los rivales han corrido mucho porque tienen una lucha encarnizada detrás, y bueno, la verdad es que no me gustaría estar en su pellejo, porque jugarse el segundo puesto aquí, la verdad es que bueno, pues tiene su miga el trabito. Así que nada, muchas gracias por la retransmisión, que ha estado de 10. Bueno, y nos hemos sentido súper a gusto. ¿Hoy dónde celebramos? ¿En el Camba o ahí en Queveda? Vamos a primero a Cambalache, y a lo mejor mañana ya tomamos algo en Queveda también. Venga, ánimo. Oye, Juanma. Juanma Mañá, vencedor dentro de la Clio Trophy Spain en este Rally Villa de Llanes. José Luis García y Dani Cue llegando a ese punto intermedio también. Tiene que estar de llegar a meta Nuria Pons y María Esther Gutiérrez, que no iban mejorando en el parcial, en el intermedio, el tiempo de Juanma Mañá, y está afrontando ya la subida. Prácticamente ya enfilando los últimos kilómetros ya tenemos de la meta. Tiempo intermedio de José Luis García y Dani Cue, que estos sí que mejoran en 6,9 segundos el tiempo de Juan Mañá. A ver, también es lógico, hay una diferencia de coches y de prestación enorme entre el Renault Clio, que es un Renault Clio de la Copa, con el Skoda que pilota José Luis García, el piloto catalán, y Dani Cue, ¿no? Copiloto de aquí, además de casa. El siguiente en tomar la salida tiene que ser ya Pepe Álvarez. Sí, le tenemos ya ahí, y Diego a Sustacha. Punto de tomar la salida ya listos. Pepe Álvarez, Diego Sustacha, para confirmar esa sexta posición en la clasificación general del piloto asturiano, del piloto de Teberga. Muy buen rally de Pepe, y que además le viene muy bien todos los kilómetros. Y nos vamos al control stop, porque ya están allí Nuria Pons y Esther Gutiérrez. Estás muy contenta, ¿no? Sí, estamos muy contentas. La verdad, una prueba de menos a más, y tratando de conocerla, sobre todo de cara a la próxima temporada, ¿no? Sí, una alegría muy grande acabar un Llanes, y nos hemos sentido muy cómodas. Me da pena, pero bueno. Bueno, aún no es una despedida de copilota, ¿no? No, habrá más carreras, lo tengo claro, y ya también creo. Pues nada, enhorabuena por esta victoria. Gracias. Y esta noche habrá que celebrar. Bueno, eso ya veremos, a ver qué dice el equipo, pero sí. Enhorabuena a las dos. Nuria, te estrenabas en el Principado, tanto en el Princesa como en el Rally Villa de Llanes, y se te han dado muy bien ambos rallies. Sí, la verdad que nos vamos muy contentos. Venía con bastante miedo, ya que es una cosa totalmente nueva para mí, pero he disfrutado mucho, y gracias a todo mi equipo y a toda la gente que hace esto posible, porque sin ellos no podría estar aquí. Buena, gracias.
Mejor tiempo, de momento, para la piloto balear, para Nuria Pons y María Esther Gutiérrez. De momento ese tiempo de 5:21.4. Enseguida tiene que estar ya a punto de cruzar la línea de meta también José Luis García y Dani Cue. Y ya esperando también a que tomen la salida Jan Solans y Rodrigo San Juan. Evidentemente, José Luis García va a pulverizar 5:06 los tiempos y 5:06, línea de meta para 14 segundos. él. Vamos a ver qué nos cuenta. De menos a más, no ha podido ser mucho más, pero estamos contentos igualmente. Pues nada, enhorabuena. Vamos a celebrarlo esta noche. Sí, muy bien. Y no vendemos más casas hasta el lunes. Corres con ventaja, además con un buen anfitrión. Corremos con ventaja si viene Dani, sea donde sea el rally. Gracias. Ahí está José Luis García, gran rally para ellos. Y Unai de la Dehesa ya está en carrera. En Mejor este tiempo de momento para José Luis García y Dani Cue, 5:06.5. Sí. Y tenemos ya en imagen a Pepe Álvarez y Diego Sustacha. Les estamos viendo ahora en esa parte, después de esa pequeña chicane para reducir un poco la velocidad en la entrada al pueblo, y camino ahora de ese cruce, de esa horquilla que les va a llevar ya a la última parte, donde llevamos a tener además la referencia del paso de ambos por el kilómetro 4.200, que es donde está el split, para saber un poco las diferencias. Peláez, que viene mejorando, de momento José Luis Peláez el y tiempo José Murado, de José Luis García. Van ahí con esos 2,5 segundos menos en ese punto intermedio. Enseguida tiene que estar al llegar ya, bueno, lo estamos viendo, a Pepe Álvarez y Diego Sustacha, y están ya en ese cruce a derechas. Ahí va a saltar ya en breve el split, pues, para saber si mejora o no el crono. Entendemos que sí, de José Luis Peláez y de José Murado, y vamos a ver qué. Esa zona, además, como vemos después del cruce, ya en el momento que sales del pueblo, bueno, pues ya es un tramo, es muy rápido hasta meta. Yo creo que la frenada más fuerte debe ser donde se encuentra. Este tramo sí que tiene vigas si está mojado. Sí, esto, a ver, porque si está mojada esta carretera. Hay una parte muy desgastada que tiene poco grip. Sobre todo donde está, mira, ahí tenemos ya a Jan Solans y Rodri San Juan, sí, pilotos que de aquí se van a ir para Japón, a disputar el rally del Mundial, el World Rally Car, donde va a estar también el asturiano Alejandro Cachón, va a estar allí presente también. Tenemos en zona de control stop ya a José Luis Peláez. No aventurabas que se te había dado bien del todo. ¿Qué? ¿Cómo se ha dado? ¿Por fin en meta? Sí, a ver, hemos terminado, me he adaptado un poquillo al coche, no nos quedaba otra. Y ya está, nos hemos limitado a intentar terminar, que no ha sido poco. ¿Y esta noche dónde se celebra? Esta noche a casita, que mañana tengo el cumpleaños de mi hermano, que le felicito ahora, y nada, tranquilito a casa. Bueno, ¿te puedes felicitar desde aquí? Sí, le felicito a mi hermano Juan Carlos, que cumplió el 24, y mañana a mi hermano Víctor el día 28. Pues felicidades. Muy bien, gracias. Enhorabuena. Unai de la Dehesa, camino ya de afrontar los últimos 8 kilómetros del tramo. No va a poder mejorar el resultado del Princesa. Decía, bueno, a ver si consigo rascar el podio en Llanes, así sigo la escalada. Empezaba séptimo en Lorca, iba mejorando escalonadamente, sí, pero ahí, de momento ahí se queda. No va a llegar. Mejor tiempo de momento para, bueno, lo acaba de batir en el punto intermedio Unai de la Dehesa, un tiempo de 2:11.7. Teníamos a Pepe Álvarez con 2:15. Que tiene que estar a punto de llegar a meta. Sí, tiene que faltarle ya muy poquito para llegar, cuando vemos ya en la línea de salida a uno de los que se juega ese segundo puesto, ¿sí? a Álvaro Muñiz. Tercer clasificado. Vamos a ver, son 4 segundos de diferencia, que es muy cortita. Y pero nos repito, vamos ya solo 8 kilómetros. A escuchar a Pepe Álvarez. Le tenemos ya zona de control stop. ¿Qué tal? ¿Y Diego? Bien. Un objetivo cumplido, más kilómetros dentro de un coche de estos, un sueño hecho realidad, y la verdad que hoy fue muy bien, cada vez mejorando y sintiéndonos más a gusto dentro del coche, que es lo más importante. Además, ahora para todos los chavales de la zona, ya tienen ahí un referente a un lenguaje, que sacaste una copa de promoción y nada menos que ya has subido con Rally 2. Sí.
aquí el tipo este vale para algo, tú. Oye, Pepe, ¿cuál es Y Diego Sustacha, los dos asturianos subidos al Rally 2. Mejor tiempo de momento para ellos. Tiempo para ellos. En 4:49.3. Jan Solans y Rodrigo San Juan con el Toyota, con el Yaris. Afrontando también la última parte. No ha sido competitivo Jan. Vamos a tratar de justificar un poco también el rendimiento de Jan, porque aquí he venido a hacer pruebas. Tiene un condicionante importante. No tenemos nada en contra de las Hankook. Sí. Pero sí que es verdad que en la batalla con Michelin y con Pirelli son… Bueno, porque es un tipo de no neumático… están ahora mismo en el mismo nivel. Hay que explicarle a los telespectadores, es decir, Hankook es el proveedor oficial para todos los equipos del Mundial de Rallys, de World Rally Car. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Hankook Oidea es, en comparación con Pirelli, que era la suministradora hasta hace poco, que era el neumático, digamos, más evolucionado, sí, o las Michelin, que estaban a su mismo nivel, lógicamente las Hankook no están a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jan Solans hoy aquí en este rally? Pues lo que está es desarrollando y probando esos neumáticos y poniendo el coche un poco a gusto y hacer un setup, digamos, condicionado por esos neumáticos. Por eso sus tiempos quizás no están donde él quisiera. Vamos. Unai de la Dehesa, zona de control stop. Escuchamos, Andy. No sé cuánto hemos hecho. ¿Sabéis? No. 4:43.5. 4:43. Bueno, bien, contento. La verdad que he disfrutado mucho esta última pasada. Bueno, durante todo el día la verdad que he disfrutado muchísimo. El coche ha ido perfecto, nosotros poco a poco mejor y la verdad que me lo he pasado en grande. Bueno, ¿se ha notado ese cambio de ritmo de un día para otro? ¿Ha habido algún cambio en el setup? ¿Ha habido algún cambio de chip en la cabeza? No, más que nada, al final, quieras que no, de un rally para otro, asfalto, tierra, vas cambiando. Y cuando coges el ritmo un poco, luego te viene otra superficie, tienes que adaptarte un poco otra vez y al final salir a este ritmo y creerte lo que hace el coche desde el primer momento es un poco complicado. Entonces, claro, después de la segunda pasada Nueva Labra y Gamoneo ya empezamos a ver cómo funcionaba el coche. Y es verdad que estos tramos de hoy los teníamos más o menos claros y hemos intentado salir con intensidad desde por la mañana. Aquí bajaste otros 4, así que bien. Sí, la verdad que bien, pues genial, la verdad. ¿Dónde te ves mejor, asfalto o tierra? De momento asfalto. ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias, Andrés. Enhorabuena. Ahora sí que estamos pendientes ya de la lucha por la segunda posición con Álvaro Muñiz Mora, que está a punto de llegar al kilómetro 4.200. Ahí le tenemos en imagen. Con el Néstor Casal, con este Citroën C3 Senra Sport, intentando… Y aquí sí se ve una diferencia de ritmo ya en cómo estaban atacando. Resuelto los problemas. Sí, resuelto el problema y vemos la diferencia. Yo creo que ahora mismo va atacando todo lo que puede. Sí, claramente. De hecho, mira, mejor tiempo para él en el punto intermedio de momento. Un tiempo de 2:10.4, es decir, 1,3 menos que Unai de la Dehesa. Y vemos la imagen de la cámara interior de Pepe López y David Vázquez. Que tampoco se está dejando nada, ¿eh? No, es que no puede dejarse nada, porque sabe que son tan solo 4 segundos, entonces tienen que disfrutar el tramo pues lo más rápido que puedan, por eso, porque son tan solo 4 segundos. Puede parecer exagerado, pero Pepe López está jugando ahora mismo una de las últimas cartas para intentar mantener la llama viva para optar al título. No es lo mismo, a Pepe no es lo mismo acabar en la segunda posición. Ahí tenemos ya a José Antonio y a Pin listos ya para tomar la salida. A ver, para Pepe no es lo mismo acabar segundo que tercero. Pepe sabe que le quedan 2 balas, vamos a decirlo así, para poder seguir luchando matemáticamente por el supercampeonato. Que, insisto, lo tiene muy complicado. Y lo tiene muy complicado, A ver, el que mejor, si no pasa nada raro, y esperemos que no, si no pasa nada raro, el que mejor se le va a poner ahora mismo el supercampeonato es a José Antonio. Sí. Porque de aquí va a salir líder, con las mismas opciones, tanto que tiene su compañero de equipo en el Team Recalvi, y ahí le vemos llegando a esta zona, digamos, del pueblo a Pepe, y vemos también la otra cámara on board de José Antonio. Pues ahí les teníamos a los dos. Ahora tenemos en imagen a Pepe López y a David Vázquez con la expectativa de saber cuál es el tiempo que van a marcar en el primer intermedio, que al final es lo que nos va a marcar un poco la dinámica de lo que puede pasar. Es muy complicado, quitar al ritmo que van Álvaro Muñiz 4 segundos es muy difícil. Y Pepe López, es muy complicado quitarle 4 segundos en 8 kilómetros. Hay que mentalizarse. Salvo que haya un error. Sí, hombre,
bueno, salvo que tengas cualquier incidente, que entonces, bueno, la cosa cambia, ¿no? Como le pasó a Álvaro en la pasada anterior, que tuvo esos problemas mecánicos, que lógicamente desfallecía el motor del Citroën y, bueno, pues tenía esos problemas, ¿no? Y vemos a Pepe que pues ya mira, ha pasado nos va a saltar ya y se está dejando. Álvaro Muñiz de momento es mejor tiempo. Pues 8 meta décimas. 4.42. En el punto intermedio Pepe López se deja tan solo, bueno, menos de un segundo, 8 menos de un décimas. segundo, pues prácticamente ya imposible. Que era muy difícil bajar medio segundo por kilómetro, tal como está transcurriendo el rally, es complicado. Y ahí vemos ya a José Antonio. Y aquí llega ya a línea de meta Álvaro Muñiz, que va a ser tercer clasificado del rally Villa de Llanes. No puedo decir otra cosa, la verdad que seguramente seamos terceros, no creo que vaya a ser posible el segundo, ¿no? Es un tramo muy cortito, no da tiempo a marcar diferencias, pero mira, puedo ir en paz. 4.42.5, me imagino que lo importante ha sido que se ha solucionado ese problema de la anterior pasada y estáis en meta, ¿no? Sí, también eso es tener a veces un poco de suerte, ¿no? Hay que pensar, siempre piensas en la suerte que tiene el que gana o el que queda segundo, pero también hay que mirar quién se ha quedado por el camino. Nosotros antes pensamos que era un turbo y poco después de estar aquí con vosotros nos dimos cuenta que era un manguito que tenía solución. Ni perdimos tanto porque perdimos 5, nos podía haber pasado en el tramo largo y haber perdido el podium. Bueno, hay que estar contentos. Yo me voy tranquilo porque le he dado todo. ¿Me hubiese gustado el segundo? Claro, por supuesto. Estamos seguros de que lo hice todo. Yo creo que el piloto gallego no se escuchó. Porque precisamente era lo que, si recuerdan los espectadores, era lo que comentábamos en la pasada anterior, ¿no? Que, bueno, le sucedió en el tramo corto y le sucedió casi al final, con lo cual no perdió mucho. Matías, mira, ahí tenemos ya a José Antonio y a Pin llegando al punto intermedio, a ese cruce de derechas, llegando al pueblo. Última curva para Pepe López, sí, y ahí llega la línea de meta. Sí, sí. Pues ahí está curva meta derecha, para Pepe López y David Vázquez, que ya se están acercando hasta la zona de control stop. Segundos clasificados de este rally Villa de Llanes. Mientras seguimos viendo la imagen del Skoda de José Antonio Suárez. Patricia, la tienes que tener por ahí ya, Pepe López. Ahí está en el cruce de Tres Guerres. Y a Pepe López pues ha dejado una décima de segundo tan solo. Aquí ya tenemos al piloto madrileño que al final ha sido segundo clasificado en este Rally Villa de Llanes. Vamos a escucharlo. Mucho, la verdad que sí, que sufrimos mucho y hasta el último metro, la verdad. O sea que mira, segundo puesto que sabe mejor, aunque no estemos donde queremos, pero bueno, son puntos y seguimos vivos. A pesar de todo lo que sufriste el fin de semana, yo creo que dentro... Sí, ahora es momento de trabajar y de remar en la misma dirección todos juntos para intentar conseguir el campeonato. Pues venga, ánimo para la siguiente prueba. Muchas gracias. ¿Cuáles son las sensaciones de trabajo? Bueno, Pepe López, si la cara dice que es el espejo del alma, sí. La sensación de Pepe es que no... bueno, no está muy contento, él lo ha resumido bien, ¿no? Ha dicho no estamos donde queremos, es decir, claro. Él quiere estar, pues eso, con un minuto menos y peleando por José Antonio por llevarse los rallies del campeonato, porque si no va a ser muy, muy difícil. Pero repito, yo creo que hoy tanto el equipo Skoda Recalvi como José Antonio está un pasito por delante del piloto madrileño. Ahí lo vemos ya, José Antonio. Tanto aquí en el Villa de Llanes como en el Princesa han estado muy sólidos, tanto Cohete como Pin respecto a Pepe López, evidentemente. Pero horquilla a la izquierda. Pero ahí va a cerrar José Antonio Suárez. Línea de meta para él, la victoria es el equipo vencedor de este rally Villa de Llanes. José Antonio Suárez, Alberto Iglesias Pin es la segunda victoria, la tercera de la temporada. Se sitúan como nuevos líderes del Supercampeonato de España de Rallys. Van a tener el primer match ball para ser campeones de manera matemática el próximo rally, el de Cataluña, que se va a celebrar en formato mixto, como aquel Rally Princesa de 2023. Así que es un gran día para el Skoda Recalvi Team, para el piloto parabiano y en general también para el automovilismo asturiano. Estamos a las puertas de tener un nuevo supercampeón que herede el legado que nos dejó el año pasado Alejandro Cachón. Alejandro, sí. Ojalá sea así. La verdad que ahora, como tú bien dices, quedan dos pruebas más. Queda el Rally Rack en ese formato mixto, que ojo, es un formato que puede complicarle mucho la vida
a los equipos y a los pilotos, porque hay que adaptarse muy rápidamente de una superficie a otra. Veremos la longitud que tenga ese rally, porque es la gente no piensa en el rack que se veía antaño, porque tiene que ser mucho más pequeño, mucho más corto, obviamente con un formato de supercampeonato, y luego todo quedaría o se cerraría en la Nucía. Lo que está claro, que yo creo que la victoria, si no pasa nada raro, va a estar dentro de un Skoda, o sea, José Antonio, como deseamos todos, y que, bueno, que sea el vencedor del supercampeonato, que se venga para Asturias, tanto de él como Pin. O también el piloto que hoy no está aquí, ¿no? Que es Pardo. Sí. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que José Antonio tiene talento más que suficiente. Y yo creo que si José Antonio tiene la oportunidad, que lo va a intentar de dejar atado y finiquitado el supercampeonato de Cataluña, estoy convencido de que él y el equipo lo van a intentar. Sí puede, sí. Si puede, sí, seguro. Y ahí yo sí que entendería en parte las órdenes de equipo. Bueno, perfectamente. Sí, ahí entiendo que Javi Pardo sí es que va, porque hoy no lo ha confirmado todavía que vaya a estar en Cataluña. Las marcas ya las tiene ganadas Skoda, eso sí lo podemos decir ya, que Skoda es campeona de marcas en este supercampeonato. Realmente yo creo que en Cataluña vamos a poder, creo que, certificar, veremos, queda evidentemente por disputar el rally, pero lo tiene en la mano ahora mismo para ser. Sí, a ver, yo creo que si vence con quedar por delante de Pardo, lo tendría ya prácticamente hecho. Habría que ir a la Nucía, pero bueno. Pardo en principio no tenía previsto llegar a la última prueba, a la Nucía, es decir, que le dejarían bandeja. Bueno, no lo sabemos, porque realmente con las declaraciones que hizo a la finalización del Rally Princesa, bueno, hablaba de que un rally se caía, que en teoría sería el Rally de Llanes, y bueno, veremos a ver, mira, lo vemos llegar al punto de celebración a José Antonio y a Pin. Pues ahí están muy merecidos vencedores. José Antonio Suárez, Alberto Iglesias, Pin, Patricia, los vencedores del Rally Villa de Llanes. Realidad ese segundo triunfo aquí en el Rally Villa de Llanes, un Rally Villa de Llanes que siempre es muy importante en esta recta final del supercampeonato. Vemos también ya cómo están descorchando ya sus botellas, que siempre son especiales, más aún en casa, ¿no? Dentro de todas las citas del supercampeonato y sobre todo a estas alturas de año, como decimos. Ahí están. Alberto Iglesias, Pin, otro triunfo más para Pin, que ya lleva unos cuantos, con Berti, ahora con José, los dos. Victoria muy cimentada, lo que hablábamos antes en la jornada de ayer, ¿no? Sin discusión. Absolutos dominadores desde el minuto 1. Desde el primer kilómetro, Y yo creo que sobre todo, la verdad, en ese tramo de Labra, ¿no? Esa catedral de los rallies, como así la definen todos los pilotos, ¿no? del supercampeonato, y ayer ahí empezó marcando las diferencias y obviamente haciendo y consiguiendo que todo eso vaya adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarles, darles la enhorabuena y a por el rally del rack. Vamos a poder charlar con José Antonio y Patri, se la vamos a poner votando a José Antonio y a Patri también. ¿Dónde habrá ganado José Antonio Suárez el rally? Entre Nueva Labra y Buelna, vamos a ver. Hay que devolverle, Patri, lo tienes en tus manos. La gran pregunta. Sí. Pregúntale a ver dónde. No lo sabe, pero lo sabe todo perfectamente. Sabe todo perfectamente, lo tiene todo controlado, aunque parezca que no. Sí lo sabe, sí sabe todo. Nos tiene muy controlados. Llevamos una semana y media preparándole algo a José Antonio. Ahí tenemos a Pim y vemos ahí disfrutando esa botella, suponemos de sidra, porque aquí en Asturias generalmente el brindis siempre lo hacemos con sidra, pero bueno, vamos a ver, ahí vamos está allá. El piloto paviano. Primero atiende evidentemente a los compañeros de la Federación Española de Automovilismo, y luego vamos a charlar con él, Patricia, no te preocupes, porque vamos a charlar con calma. No va a penalizar, no va a penalizar Raúl que llegue. De la de 2023, supongo que ganar siempre es motivo de alegría, pero ganar en casa aún más, ¿no?
Sí, un rally que estoy muy contento por la estrategia que hicimos desde el viernes y nos salió todo a la perfección. A veces las cosas salen bien y bueno, después del Princesa que tuvimos, pues yo creo que nos debía una y bueno, es mi segunda victoria. Alberto, no sé, llevará 19 o 43 o... No tanto. ¿Cuántas? No sé. Ya unas cuantas, más que yo. Supongo que a estas alturas del campeonato motivo para sacar la calculadora ya. Ya la llevamos un poco y bueno, sí, a ver, ahora descansar un poco y pensar en el Cataluña, que será mixto y será un rally muy bonito. Te veo emocionado, así que disfruta de esta victoria con el equipo. Bueno, vamos a tomar algo. Gracias. Decíamos, tú nos tienes controlados a nosotros a ti también, pero en el fondo él nos quiere porque ya venía directos hasta nosotros, ya se olvidaba de la federación y de todo, así él para la patria, normal. Contigo es con la que tengo las coñas en TikTok y eso, ¿no? El trending topic lo hice contigo. Pero hay que decir que es por la confianza, en este caso la confianza das. No, tampoco tanto, pero bien. Bueno, enhorabuena. Hoy, sobre todo a ti también, pero siempre también con Pin. Yo creo que no sabes ni cuántas victorias llevas en Llanes con Alberto Evia. No, la verdad que no sé cuántas victorias llevo, alguna más que José evidentemente, pero bueno, no es algo, lo más importante es la siguiente y esperemos que sea en Cataluña. Ya queda menos ya. Bueno, todavía quedan 2 rallies y está todo bien encarrilado, pero eso, aún queda. Vamos a intentar sentenciarlo allí. Si se puede, si cuanto antes mejor, pero bueno, caso sentenciarlo. Prefiero que sea en Cataluña, pero si tiene que ser en Andalucía, pues cuando toque. Estamos muy bien posicionados en el campeonato y bueno, yo creo que es muy posible que lo consigamos. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Hoy o el campeonato? Hoy el campeonato. Pues hoy yéndome a casa a cenar una hamburguesa y tranquilamente y mañana habrá que tomar un vermutín. Gracias chicos y enhorabuena. Gracias. Venga, muchas gracias. Pues ahí se van los lo que está claro que a los pilotos de Skoda les va lo de la hamburguesa, porque ya Pardo el otro día era entre hamburguesa y pizza. Bueno, pues hoy vemos que... Y ahí lo celebra con el equipo, sí, Patri. Mira, yo creo que tenemos a Chema. Vamos a ver si podemos, antes de ir cerrando, a ver si podemos preguntarle a Chema este resultado fantástico que deja en bandeja el título para Skoda, evidentemente también para José. A ver si le tenemos ahí al patrón del Skoda Team Recalvi, a ver si nos puede atender. Y el padre de José, que está ahí también, Chema también. Sí, estamos con él. Bueno, nueva victoria en Llanes, 2 de Cohete Suárez, en este caso también de Alberto Iglesias Pin, que ya no sabemos cuántas victorias lleva aquí junto con Cohete y también con Alberto Evia. Bueno, desde el equipo supongo que muy contentos, ¿no? De un año más parece que ya tenemos encarrilado el título del supercampeonato. Sí, la verdad que no sé, parece ser que los años nuestros son los impares, ¿no? Hemos ganado en el 19 la Copa, hemos ganado en el 21 y 23 y posiblemente este año el supercampeonato, con lo cual, bueno, encantado. Llanes, como decimos, siempre decide, ¿no? Por las alturas de fecha del campeonato en el que estamos, pero lo importante ahora mismo es Cataluña, dejarlo prácticamente sentenciado ya y visto para sentencia. Sí, hoy curiosamente casi certificamos ya escuderías, el Recalvitín ya por 5º año consecutivo es campeón. Creo, tengo que hacer las cuentas, pero no sé, nos falta un punto, nos llegaría para marcas con Skoda. Y sí, tenemos que en Cataluña, que es el 60 aniversario además del rally, mixto además, que la tierra a José sobre todo le va, y a Pardo le va muy bien, certificarlo. Yo creo que lo tenemos en la mano y sería un año histórico, porque no tenemos que olvidar a Cajiao, que también tiene el campeonato del Cera a punto ahí, ¿no? Cuando ya vemos cómo se termina el año, ¿no? Deportivo en este caso hablando, siempre pues nos imaginamos o pensamos lo que tenemos en mente para el próximo. Dentro del equipo Recalvi, ¿tenemos alguna pincelada ya ahí que podamos contar? ¿Qué tenemos en mente? Sí, está claro. Jorge Cajiao el año que viene va a subir con un Rally 2. No sabemos en qué estructura, porque claro, si tenemos a Cohete, si tenemos a Pardo y Cajiao en el mismo equipo, son demasiados gallos en el mismo gallinero, ¿no? Entonces haremos seguramente una estructura similar, la A y la B, y ahí tenemos que dar encaje a Cajiao, posiblemente a otro piloto. Skoda tiene interés también, o equipo femenino, que por nuestra parte, si llega el momento, también nos encantaría, serían plus para el equipo también.
y Fuster, en lugar de seguir con Alpine, posiblemente siga este año, el año que viene, a luchar por el Cera con un Rally 2 también. Recalvi para rato, eso sí, está claro. Sí, el año que viene vamos a estar con 5 coches a tope. Este año tenemos 4, el año que viene 1 más, o sea que no. Pues nada, muchísimas gracias, a disfrutarlo y además también por apostar por este deporte. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Patricia. Y estaba Chema Rodríguez, el patrón de Recalvi. Nosotros vamos ya a ir despidiéndonos. Dejaba esa pincelada, esa noticia, cajeado el año que viene con un Rally 2 en el Supercampeonato. Más que merecido, ¿eh? Apunten una marca, Lancia. Veremos. Sí, más que merecido que esté ahí. Y bueno, veremos esa segunda estructura, cómo la hacen encajar, porque sinceramente el propio Chema lo decía, muchos gallos en el mismo corral, ¿eh? Pues muchos gallos en un corral que veremos cómo se resuelve evidentemente este Supercampeonato que, insisto, deja encarrilado Cohete Suárez a falta de esas 2 citas, Rally de Cataluña y la Nucia. Os recuerdo, Adrián Blanco y Esteban Ballín, también protagonistas asturianos en este Rally Villa de Llanes, con las victorias en la Copa Hyundai y también dentro de la Sandero Eco Cup. Venerando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre. Placer. También a todos ustedes los que nos habéis seguido a lo largo de esta jornada. Gracias por disfrutar del automovilismo con nosotros y recordad que en 7 días tenemos más cita en directo ya con el Rally de la Montaña Central, Campeonato de Asturias de Rally. Hoy hemos celebrado la victoria de un equipo asturiano, José Antonio Suárez, Alberto Iglesias Pin, en este Rally Villa de Llanes. Gracias y muy buenas tardes. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 910 35 38